Bienvenidos, buenos días, un gusto saludarlos. 6 de la mañana, 40 segundos. Hoy es viernes 28 de junio, es viernes de partido de la Selección Colombia, es viernes, víspera de puente festivo, es viernes de primatón, es viernes de prima y es viernes para evaluar el debate de los presidenciales de anoche en Estados Unidos. Le fue muy mal al presidente Joe Biden, el gran derrotado anoche con Donald Trump, que no se sabe cuál es la verdad peor. Si Donald Trump amenazando, fanfarroneando, si Donald Trump advirtiendo que podría desconocer los resultados de las elecciones, o este presidente Joe Biden de 81 años, perdido, dubitativo, con lagunas, divagando en buena parte del debate. Esta mañana sectores demócratas, los del presidente Biden, comienzan a hablar de la posibilidad de un cambio de candidato. De ese tamaño es la derrota. Un debate lleno de agresiones personales, con muchos cuestionamientos por la edad de ambos. Trump tampoco es joven, tiene 78 años, sí más vigoroso que Biden. Biden diciéndole a Trump que es un peligro para la democracia. Trump respondiéndole a Biden que es el peor presidente de la historia. Uno diciéndole al otro que es un bobo, el otro respondiéndole que es un tonto. Fue un debate en el que Biden terminó, la verdad, muy enredado, no solo por su voz ronca, muy afectado, es cierto, por una gripa, una voz muy bajita, por momentos perdido, hablando de migración y economía, y el presidente Biden se convierte hoy en el gran tema de discusión en Estados Unidos. Dubitativo, perdido, divagando. Aprovechó esas lagunas fue Donald Trump, que se dedicó, por supuesto, a lo suyo, que son las exageraciones y las amenazas. Esta mañana el Post de Washington o el Times de Nueva York coinciden en que el ganador fue Trump, pero todos lamentan que haya sido un debate lleno de ataques personales, ni una idea de propuestas económicas o sobre el tema migratorio o de la política internacional, menos de drogas, ni siquiera de la guerra en Ucrania o de la guerra en el Medio Oriente, ni de la crisis climática, ni la lucha antidrogas, ni Colombia, ni absolutamente nada. El pánico activado esta mañana en el Partido Demócrata, a quienes no convenció tampoco el presidente Joe Biden. Ya les vamos a hablar, bienvenidos, tenemos historias en Colombia, les hablaré también esta mañana del terremoto durísimo a la 1 de la mañana, hoy en Perú, con muchos daños materiales, ninguna víctima fatal en el sector de Arequipa. En Colombia, el país se libró de pagar más de 1.2 billones de pesos. Finalmente, la Agencia de Defensa Jurídica ganó la demanda contra inversionistas norteamericanos que eran supuestamente los dueños de Meritage, un proyecto de lujo muy famoso allí en Medellín, detrás del cual estaba la mafia. El gobierno colombiano extinguió el dominio porque encontró que había platas de la oficina y de reconocidos narcotraficantes allí en ese sector en Las Palmas entre Medellín y Río Negro. Los inversionistas demandaron después a Colombia porque la Fiscalía extinguió el lote del proyecto por estar relacionado con temas de mafia y narcotráfico. Al final termina en un gran pleito internacional con un inversionista que pedía a Colombia 260 millones de dólares y allí está la plata, más intereses de la que se salvó pagar Colombia. Ahora lo que no se responde todavía es qué va a pasar con quienes pagaron hasta 500 u 800 millones de pesos con un proyecto o un apartamento allí en Meritage. Esta mañana siguen las alarmas por el riesgo del gas. Anuncia el gobierno colombiano, el presidente de Ecopetrol, que desde el año entrante comenzaremos a importar gas de Venezuela, que será una novedad. Tendrán que reconstruir antes el gasoducto que no está en condiciones. Ecopetrol busca gas, está evaluando cómo recibir, almacenar y regasificar gas natural licuado a 10 empresas extranjeras para resolver la crisis, que es el tema de fondo de abastecimiento en Colombia. Podría aumentar hasta 5 veces el precio y la factura de los colombianos. Les hablaré porque todos dependemos en mayor o menor medida del tema de gas. En medio de este panorama, el ministro de Minas, Andrés Camacho, comienza a ambientar otra reforma del gobierno. Anuncia que el próximo mes de julio estará lista la reforma para servicios públicos, modelo Petro, aunque todavía no anticipa detalles. Y hablando de economía, la gran noticia es la calificadora de riesgo Moody, que cambió de estable a negativa la expectativa de calificación crediticia para Colombia, lo que abre la puerta a una eventual rebaja en la nota en la calificación de la economía a mediano
mediano plazo para Colombia. Y en Bogotá, esta mañana las autoridades celebran la captura de Salomón Fernández, alias Salomón, el jefe del Tren de Aragua en Colombia, muy delincuente, muy influyente, para extorsión de los comerciantes en Bogotá, en 7 localidades, pero también en Soacha. Está acusado de múltiples crímenes. Falta solamente el Niño Guerrero, del mismo Tren de Aragua, de venezolanos y colombianos que operan en Colombia. Fue capturado en Agua Azul, en el departamento de Casanare. Bienvenidos, hoy es viernes, a las 5 de la tarde tenemos partido de la Selección Colombia frente a la Selección de Costa Rica. Puedo decir, Ricardo, somos los favoritos, deberíamos ganar para pasar a la siguiente etapa en la Copa América, ¿no? Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Sobre el papel, sí, pero hay que contrastar realidades. Mire lo que pasó entre Panamá y Estados Unidos en las últimas horas. Panamá le ganó anoche a Estados Unidos. Exactamente, le ganó y se metió en la fiesta, por lo menos para pelear un cupo a los cuartos. Aquí los pequeños detalles van a marcar la diferencia. Y Costa Rica demostró frente a Brasil cuáles son sus principales armas: saber defenderse. A ver si Colombia entiende en este juego, en este ajedrez, saber atacar, saber descifrar y encontrar una victoria que, ojo, si Colombia gana hoy, estaremos ya en los cuartos de final de la Copa América. ¿La misma alineación? Es factible que tenga un retoque. El lateral izquierdo deje de ser Mojica y quizás pueda ser Deiber Machado. Se ha movido entre la estructura y los días de trabajo en Phoenix esa posibilidad, y entendiendo que Lucumí definitivamente no está ni para jugar hoy ante Costa Rica ni para jugar la próxima semana martes ante Brasil. Hoy es viernes de Selección Colombia. Sin duda alguna. Es día de camiseta de Selección Colombia. Por supuesto. ¿No es verdad? No lo veo con la camiseta de Selección Colombia. La llevo en el corazón. Bueno, bienvenidos. Aquí están las noticias. En segundos, información de los 17 capturados, otros militares que cayeron en las últimas horas por el intento de golpe de Estado, de golpe militar en Bolivia. Fallido, fracasado, sigue siendo allí motivo de una gran controversia. En segundos, información sobre el debate Biden-Trump anoche, y en segundos, información sobre el temblor, el terremoto de esta madrugada en el Perú. Las 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos. Hoy es el Día del Servidor Público, que los hay muy eficientes, profesionales en Colombia, desde hace 20 años, cuando la Comisión Nacional del Servicio creó la carrera profesional para servidores públicos. También es el Día del Orgullo LGBTIQ+, cada vez más letras. Bienvenidos, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. The 46th President of the United States, Joe Biden. No le fue bien al presidente Joe Biden en el debate. Con voz ronca, incoherente a veces y a ratos, parecía perdido y quedaba en silencio. Por ejemplo, en este momento. With the COVID, dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. President Trump? Well, he's right, he did beat Medicare, he beat it to death. Al final terminó diciendo que si vencemos a Medicare, e inmediatamente Trump se apoyó de esa frase para decir que en efecto Biden estaba destruyendo la seguridad social, como este otro momento en el que hablaba sobre la crisis fronteriza. Relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Allí hablaba Biden sobre su iniciativa para tener más oficiales en la frontera, mientras que Trump respondía: realmente no sé qué fue lo que dijo al final de esa oración. Creo que ni siquiera él sabe qué fue lo que dijo. Man, I know you're speaking from your heart. I'm worried about the president. We should pray for the president. El comentarista estadounidense Scott Jennings, conocido por sus contribuciones en medios como CNN, USA Today o Los Angeles Times, expresó su preocupación por la candidatura del presidente Joe Biden. Hizo un llamado a rezar por el presidente de los Estados Unidos. Se prendieron aún más las alarmas por el abastecimiento de gas a partir del próximo año. El gobierno reconoció que para el 2025 Colombia tendrá un déficit del 8% en el suministro para todo el país, y que por eso insistirá en la idea de importar gas de Venezuela. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Las conversaciones que hemos tenido es que estarían en capacidad de entregar en el primer año, o sea, el año entrante, entre 35 y 50 millones de pies cúbicos día. En una ventana de tiempo de un año, año y medio más, estarían en capacidad de entregar unos 150 millones de pies cúbicos día. ¿Cuánto gas vamos a traer? ¿De dónde lo vamos a traer? ¿Y a qué precio? Para el presidente de Banti, Rodolfo Anaya, hay una sola respuesta viable: Venezuela. Es la única opción físicamente posible para
poder compensar el déficit de producción de gas nacional y así darle tiempo a que el offshore termine este año las exploraciones en curso. Mauricio Palma, subdirector de hidrocarburos de la UME. Para solucionar las necesidades de corto plazo, en primer lugar necesitamos un punto de importación en Cartagena, reconociendo que ya existe una infraestructura existente. El gobierno nacional seguirá en su búsqueda de una reforma a los servicios públicos y anunció que consultará con empresas y usuarios antes de radicar el proyecto en la próxima legislatura del Congreso. El ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho. Nuestra ley de servicios públicos ya pasa a los 30 años y hace 30 años no estábamos en una discusión de transición energética como la que estamos hoy. La necesidad de incluir la prestación de servicio a través de energías renovables, la necesidad de modernizar algunos mecanismos. Esta reforma ha sido un punto de enfrentamiento entre las empresas y el sector. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez. El sector de servicios públicos es el ejemplo que no se puede cambiar. Ya estamos sufriendo el ejemplo de la salud que funcionaba y se nos está poniendo en cuidados intensivos. Colombia ganó millonaria demanda y se salvó de pagar $1 billón por pleito con inversionistas del proyecto Meritage, iniciativa inmobiliaria que tuvo una enorme polémica porque los terrenos donde se empezó a construir a las afueras de Medellín habían pertenecido a narcotraficantes y paramilitares. John Camargo, director de la agencia jurídica. Es la primera vez que un Estado logra que se acoja la excepción de seguridad esencial para rechazar los reclamos de un inversionista. Argentina no lo hizo con el tema del corralito, Estados Unidos nunca lo ha logrado, y que Colombia lo logre realmente es un verdadero triunfo. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, también celebró la decisión. Es la primera vez que el Centro Internacional de Arbitraje, llamado CIADI, protege a un Estado en su derecho soberano, su potestad soberana de luchar contra el lavado de activos. Moody's es la única de las 3 grandes calificadoras que todavía tiene a Colombia dentro de lo que se considera grado de inversión. Sin embargo, le dio su campanazo de alerta al país, cambiando la perspectiva de estable a negativa. Eso abre la puerta a que en el futuro pues también nos quiten el grado de inversión. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En materia macroeconómica señala que hay transparencia en el manejo de ingresos y gastos y de ahí que se haya producido el recorte de 20 billones en el presupuesto dada la dificultad de ingresos. La Superintendencia de Vigilancia ordenó la suspensión de las tareas de patrullaje que la alcaldía de Sincelejo había habilitado a través de frentes de seguridad conformados por privados que incluso portaban armas. Dice la entidad que estas son actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de su misión constitucional. Fue capturado alias Salomón, cabecilla del Tren del Agua en Colombia y responsable de múltiples crímenes y extorsiones en Bogotá y Soacha. Fue capturado en Agua Azul Casanare. El director de la Policía Nacional, el general William Salamanca. Era una prioridad también de las policías de las Américas a través de Ameripol. Nosotros tocamos este tema, los directores de Policía América Latina, de una ofensiva para capturar a los cabecillas del Tren de Aragua. Se nos había escapado este delincuente. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alias Salomón era además el hombre de confianza de los cabecillas alias Niño Guerrero y alias Giovanni, y se dedicaba a cometer actos de violencia y de intimidación en el sur de Bogotá. Las comunidades de firmantes de paz que se encuentran en Miravalle, Caquetá, denunciaron amenazas por parte de las disidencias de las FARC del bloque Jorge Suárez, una estructura que actualmente se encuentra en un proceso de paz y un cese al fuego bilateral con el gobierno. Según explicaron los excombatientes, algunos de ellos los están acusando falsamente de apoyar a la segunda Marquetalia. Calarcá acusó a los firmantes de ser supuestos colaboradores, donde dejó clara su posición frente a la desmovilización. Y todas las veces decimos que tengamos las puertas abiertas y que tengamos los espacios para expresar nuestro pensamiento, nuestro proyecto, vamos a estar ahí. Desmovilización no, sería muy vergonzoso. En el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía reposa una denuncia contra el actual alcalde de Sabana de Torres en Santander. Hablamos de Darío Buchénico, con un amplio expediente de pruebas que darían cuenta de presuntas irregularidades en la campaña electoral, donde salió victorioso el pasado 29 de octubre de 2023. En ese documento se ven cómo vehículos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en varias oportunidades llevaron material para la reconstrucción de la mansión de Darío Buchénico en plena campaña electoral. El gobierno de Bolivia detuvo a 17 personas, entre militares activos y en retiro, y varios civiles por su presunta vinculación con el fallido golpe de Estado en contra del presidente Luis Arce. El presidente Luis Arce relató cómo encaró al general Zúñiga. Yo le exigí que respetara ese mando y que replegara a todas las tropas militares que estaban
en Plaza Murillo. Él se negó. Esta madrugada se presentó un sismo de 7 grados de magnitud en el sur de Perú. El reporte preliminar de daños que ha reportado hasta el momento las autoridades es afectación a viviendas, vías de comunicación y servicios de energía eléctrica. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de Perú levantó la alerta de tsunami. Escuchamos a Iker Yuway, periodista de Panamericana Televisión. Muchas personas que vivimos cerca de la región de Arequipa se han despertado tras un fuerte movimiento telúrico, el cual ya ha sido confirmado a través del Instituto Geofísico del Perú. Es un sismo de magnitud de 7 grados. Hoy Irán celebra elecciones para elegir a un presidente que sustituirá al fallecido Ibrahim Raisi, muerto en un accidente aéreo hace poco más de un mes. Quien salga electo tendrá directo impacto sobre la guerra de Hezbolá y Hamas en contra de Israel. En tanto, en este último país, miles de ultrarreligiosos protestan masivamente contra la ley que los obliga a entrar en el ejército. La selección Colombia habló previo a su segundo partido en la Copa América, donde se medirá ante Costa Rica. El director técnico cafetero Néstor Lorenzo confirmó la lesión del defensa John Hanner Lucumí, dando a entender que el zaguero central no estará para mañana, pero probablemente para lo que resta del torneo. Lucumí está en proceso de recuperación, tiene una pequeña lesión, pero no es muy grave. Hoy la tricolor jugará a las 5 de la tarde buscando el triunfo para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Estás